prácticos de lo laboral, ¿sí? Pero bueno, esto van a aprender, en caso que laburen de esto, lo van a aprender laburando, ¿sí? Como todo. O haciendo cursos. ¿Sí? Recuerden, chicos, que la carrera, esto como consejo, siempre se los doy a todos. La carrera, tanto esta como cualquier carrera, le da un pantallazo de algo. No expertise. ¿Qué quiero decir? Ustedes en la carrera van a ver algo de programación, algo de base de datos, algo de redes, algo de análisis con metodología. Después, ustedes no van a laburar de todo junto, no van a ser administradores de redes, ni de base de datos, ni programadores, o sea, no van a laburar de todo. De lo que les gusta y si se quieren enfocar, después ya tienen que hacer cursos de especialización. ¿Se entiende? Me gustó esta parte y yo mismo me hice el curso de DBA Oracle y bueno, uno de los módulos que se ven es el módulo de Backup Recovery. ¿Sí? Pero bueno, hay que después capacitarse más específicamente de lo que a ustedes les haya gustado dentro de la carrera. ¿Se entiende? Y entre los cursos específicos que hagan, más la experiencia laboral, ahí van a ir saliendo todo. ¿Sí? Bueno. Como última acá de la función del DBA, ¿qué tenemos? La supervisión del desempeño y responder a cambios de los requerimientos. ¿Qué quiere decir administrar el desempeño en una base de datos? Que por defecto no se administra y viene todo en forma ilimitada. Es todo para corroborar al usuario. O sea, administrando seguridad dijimos qué puede hacer y qué no dentro de la base. Administrando integridad dijimos dentro de lo que podía hacer, pero que me lo haga de la manera correcta, ¿sí? Y no inconsistente. Y ahora, administrando el desempeño es que haga lo que tenga que hacer, permiso, de la manera correcta, pero no de manera ilimitada las cosas. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que me hagan ilimitadamente las cosas. Está bien administrar la seguridad y la integridad, pero ¿qué pasa? Alguien abre un proceso, tira un proceso. En vez de esperar a que termine ese proceso para tirarme un segundo proceso, ¿qué hace? Como son las 6 menos 5 de la tarde y se quiere rajar, ¿qué hace? Me minimiza esa sesión con el proceso corriendo, ¿no? Me minimiza la sesión, me abre una segunda sesión, me tira un segundo proceso en paralelo. Me minimiza la sesión, me abre una tercera sesión y me tira un tercer proceso en paralelo. Imagínense si eso se lo multiplican y lo hacen varios usuarios de la base de datos. ¿Qué pasa con el rendimiento de la base? Se muere, se plancha. Para todos, no solo para ese usuario. ¿Se entiende? Porque me están consumiendo muchos recursos de memoria de la base de datos. ¿Sí? Cuando uno crea una base de datos y esa base de datos está levantada, está consumiendo memoria al servidor. La memoria de la base de datos se denomina la SGA, System Global Area. Me están consumiendo mucha porción de memoria, porque todos están consumiendo memoria a la vez. Me están haciendo procesos en forma ilimitada. ¿Se entiende? Entonces el rendimiento muere. Lo que hace es administrar el desempeño de la base de datos, como dice acá, es administrar los recursos de una base de datos. ¿Para qué? Para que la base de datos sea óptima, lo más óptima posible para todos. ¿Qué recursos voy a poder administrar en una base de datos para administrar el desempeño de la base? Cantidad, como les dije, cantidad de sesiones concurrentes a la vez. O puedo administrar uso de porción de memoria. O sea, yo puedo decirle al usuario, está bien, vos usa las sesiones concurrentes que quieras a la vez, pero vos vas a usar, por ejemplo, no sé, 100 megas de la memoria. Cuando tú o tus procesos lleguen al límite máximo de uso de porción de uso de memoria que se le asignó a su usuario, se le cortan los procesos. ¿Se entiende, chicos? ¿Se le cortan o es como que quedan así trabados? Se le corta el proceso, se le corta. Si está ejecutando, pum, se cortó. Es como si se cortara la luz. Es lo mismo. ¿Entendés? Okay. Eso es porque administras los recursos de la base, para que no todos hagan todo en forma ilimitada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos administrar con el desempeño y con los recursos de la base de datos? Cantidad de sesiones concurrentes, uso de porción de memoria, uso de porción física, como les dije antes. Yo te doy permiso de create table, créame 100 talas por día, no importa, pero yo te voy a dar, esto se denomina, el espacio físico se denomina cuota. Yo te voy a dar de cuota 100 megas de físico en la base de datos. Cuando vos entre los create y los insert llegaste a tu cuota de 100 megas, se te corta, o sea, no vas a poder ni crear nada ni insertar nada, solamente consultar. Entonces ahí que te tienen que llamar a vos, el jefe, y decirle, bueno, incrementar el tamaño. Bueno, de 100 le doy 100 más, 200 megas. ¿Se entiende? Pero si yo no administro el desempeño, todo está por defecto en forma ilimitada en la base. ¿Se entiende? Y eso hay que administrarlo, porque si 200 usuarios en una base hacen lo que quieren en forma ilimitada, muere el rendimiento de la base, como el almacenamiento, porque justamente los data files, los archivos físicos de la base de datos, se me llenan, ¿se entiende?
si todos hacen todo en forma ilimitada. ¿Mm? ¿Qué otra cosa se puede administrar? Dijimos, bueno, vamos de vuelta. Cantidad de sesiones concurrentes a la vez. A vos te doy una sesión sola. Si vos querés minimizar y abrir una segunda sesión, no vas a poder. Te tira, ya estás logueado. Cantidad de sesiones concurrentes, uso de porción de la memoria, espacio de almacenamiento físico, conexión ociosa, o sea, estás 5, 10, 15 minutos el usuario conectado a la base sin hacer nada, se te patea el usuario. ¿Se entiende? Todas esas cositas son las que se pueden administrar para un correcto desempeño de los recursos de la base de datos. ¿Sí? Si yo no administro esto, de vuelta, está bien la seguridad, está bien la integridad, pero todos me van a hacer todo en forma ilimitada. O sea, ven, todo es para acorralar al usuario y que labure dentro de los parámetros de que siempre el usuario tiene que laburar dentro de los parámetros de la seguridad, que puede hacer y que no, dentro de la integridad, que dentro de lo que puede hacer que lo haga de manera correcta, y que lo que puede hacer de manera correcta, pero no de forma ilimitada las cosas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Bien, y ahí terminamos con las funciones puntuales de DBA. Los otros usuarios que intervienen en una base de datos son los conocidos, son los analistas y los programadores. Los analistas son los que hacen los análisis de requerimiento, ¿no?, de los usuarios finales, y los programadores codifican las aplicaciones que luego elaboran con la base de datos. Ahí mucho no hay para explicar, ¿no? Los usuarios finales son los usuarios que interactúan con la base a través de las aplicaciones, que codifican los programadores. Las personas necesitan tener acceso a la base para consultarla, actualizarla, generar informes, etc. Sí, chicos, acá hay mucho para explicar. Nos detuvimos en la función del DBA porque son las responsabilidades nuestras como administradores de la base de datos que vamos a tener el día de mañana. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Bien. Vamos a hablar de las características de una base de datos. Algunas ya las nombramos y otras son nuevas. Ven, tengan paciencia, chicos, porque las primeras dos clases son teóricas porque necesitan incorporar conceptos, ¿sí? A partir de la clase 3 van a meter mano en el motor, no se preocupen. Bien. ¿Qué características tenemos? Esta ya la hablamos. Independencia de los datos respecto a los sistemas. Los programas de acceso a la base de datos se escriben de modo independiente a los datos, a la información que almacena la base. En caso que la estructura de los datos de la base sufra modificaciones, no tiene por qué incidir en la estructura de la codificación de los programas que utilizan los datos. O sea, la modificación de la información es independiente de la codificación de los programas. Eso quiere decir. Esto también lo nombramos, lo van a aprender, lo nombramos, pero es una característica importante que tiene la base de datos. Que una base de datos, si está bien diseñada, en forma óptima, mediante el proceso de normalización, que lo van a aprender en la segunda parte, cuando veamos diseño de base de datos, van a aprender justamente a eliminar la repetición de la información. ¿Sí? Pero para que esto se produzca, es una característica importante de las bases de datos, pero para que se produzca, tienen que diseñar las bases de datos en forma correcta, las tablas en forma correcta y óptimas. Ya lo van a aprender la segunda parte, perdón. Esto también lo hablamos y lo vemos en detalle en la clase 3. Toda la base de datos, es importantísimo como característica, naturaleza autodescriptiva de los sistemas de base de datos. La base no solo contiene la información misma, sino también una definición completa con información de estructuras, tipo y formato de almacenamiento de cada elemento y diversas decisiones que se aplican a los datos. ¿Qué era esto, chicos? Yo puedo describir que tengo la base de datos. Puedo describir que tengo la base de datos. ¿Se acuerdan que nombramos al catálogo de la base de datos? Eso quiere decir que yo consulto la base de datos, por eso dice que es una característica importante, que son autodescriptivas las bases. Yo puedo consultar lo que tengo en la base de datos, pero no a nivel de información. Por a nivel de información consulto hago un select a cada tabla. Pero yo quiero saber qué tablas tengo, qué columnas tiene tal tabla, qué permisos tiene tal usuario. ¿Se entiende? Ahí voy a consultar las vistas de catálogo, que me da información de lo que tengo en la base de datos. No a nivel de lo que la almacena, sino a nivel de qué usuarios tengo, qué permisos tengo, qué tablas tengo. A nivel más estructural, digamos. Claro, a nivel de administración de la base. Yo como DBA, yo necesito saber cuántos usuarios tengo, para que me diga tengo 80 usuarios. ¿Entendés? Eso se consulta a las vistas del catálogo, que lo vemos en detalle en la clase 3. ¿Sí? Ustedes recuerden que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de cuatrimestres, se lo voy repitiendo varias veces. Ustedes no necesitan saberse las cosas de memoria. ¿Ustedes qué tienen que saber? Cómo moverse en la base de datos para obtener lo que necesitan.
Yo no tengo que saber de memoria que hay 80 usuarios. No, usted que tiene que saber es consultar a la vista del catálogo, que me da información sobre los usuarios, y a un CLK sysusers, que se llama DBA users, y me muestra los usuarios de la base. ¿Se entiende? Y ahí me dio la cantidad. O sea, las cosas no se tienen que acordar las memorias, tienen que saber cómo moverse en la base para obtener lo que necesita. ¿Sí? Bien. Eso quiere decir como característica, ¿sí? Que todas las bases de datos de cualquier motor tienen lo que se llama el catálogo de base de datos, que yo consulto a la vista del catálogo y me da información de lo que tengo en la base. Manejo de múltiples vistas de los datos. Una base de datos suele ser vista por varios usuarios en diferentes momentos y de diferentes maneras. Se tiene la posibilidad de que cada usuario vea solo lo que necesite. Bien. Acá vemos un objeto nuevo de la base de datos que es el objeto vista. ¿Sí? Si bien lo vemos en la clase que viene a nivel sentencia, pero me adelanto porque acá está nombrado, y les explico por qué dice que se puede hacer un manejo de múltiples vistas de los datos. Fíjense que dice, una base de datos suele ser vista por varios usuarios en diferentes momentos y de diferentes maneras. ¿Cómo hago para que varios usuarios vean de diferentes maneras una misma tabla? Y para eso se utiliza el objeto vista. Se utiliza para administrar seguridad. Vamos a ver un ejemplo, que lo vimos en el pizarroncito, que lo vimos a la mañana, temprano. Yo acá a un usuario, si le doy permiso de... Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer, en vez de all, le doy permiso de select, consulta, ¿no? Yo me encuentro como system y hago grand select all empleados to García. ¿Qué estoy haciendo acá, chicos? Le estoy dando a García permiso de select sobre tal empleados. ¿Sí? Como García no es propietario de empleados, García no es propietario de empleados, necesita permiso de select. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, como sería de consulta. Se consulta, exactamente. ¿Qué pasa? El usuario, creo que lo tengo acá, si no tipeo todo de vuelta. Pero, ¿no? Empleados es el nombre de una tabla, ¿no? Exactamente, sí. Acá tengo más. Para no tipearlo de cero, ¿no? Entonces, si yo me conecto como DBA y hago grand select on clientes, mismo ejemplo con otros nombres, ¿no? Le doy permiso de select sobre la tabla de clientes a un usuario. ¿Qué pasa? Cuando el usuario se conecta de vuelta, ¿por qué siempre el usuario necesita reconectarse a la base? Esto no se lo dije. Si el usuario está conectado a la base y yo le doy un permiso nuevo y yo le aviso al usuario, ya está, el permiso, el usuario no tiene todavía el permiso. ¿Qué tiene que hacer? Salir de la base y volverse a loguear. ¿Por qué? Porque cuando un usuario se loguea a la base, ahí se le vuelven a releer los permisos. Si tiene nuevos, y si no, no. ¿Entiende? Pero estando ya conectado, no lee los nuevos permisos. Tiene que salir y volver a conectarse. Cada vez que un usuario se conecta a la base, ahí se actualizan sus permisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy permiso de select. El usuario se conecta y va a hacer select asterisco from clientes. Esta es la consulta más básica. Asterisco es consultar todas las columnas de la tabla de clientes. La clase que viene empezamos a ver DML. Esto es una consulta básica. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. El usuario que va a ver todas las columnas y al no colocar where, no, mira todas las filas también. Porque con asterisco ve todas las columnas y al no colocar where, o sea que me ve la tabla completa. Acá el usuario me ve la tabla completa. ¿Sí? Si el jefe de este tipo me dice que consulte, pero que consulte la tabla completa, fenómeno. Yo con grand le doy permiso de select sobre este objeto tabla, el usuario ve toda la tabla. Pero hay muchas veces, y esto es muy común que suceda en la práctica laboral, que supónganse que hay 10 empleados de tal gerencia, y están laburando con la tabla de clientes. Pero los 10 usuarios no tienen que ver todos los clientes de la empresa. Un grupo tiene que ver los clientes de Capital, otro grupo tiene que ver los clientes de Avellaneda, otro grupo tiene que ver los clientes de... ¿Se entiende? O sea, distintos usuarios tienen que ver distinta porción de la misma tabla, porque toda información está almacenada en la tabla clientes. ¿Se entiende? Pero bueno, a 2 usuarios que vean los clientes de Capital, a otros 5 usuarios que vean los clientes de Avellaneda. ¿Se entiende? Un ejemplo para que no todos vean y se roben clientes. ¿Se arman reglas ahí? Ahora vemos cómo se hace eso, pero se entiende el concepto, ¿no, chicos? Hay veces que a distintos usuarios les tengo que dar visualización o vista sobre una porción distinta de la misma tabla.
¿Me siguen hasta ahí el concepto, chicos? Ya vemos cómo se hace, ¿eh? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué pasa? Yo no puedo darle una porción dándole grande select sobre la tabla de cliente, porque el usuario me va a hacer esto siempre. Va a ver la tabla entera. Entonces, si el usuario tiene que ver una porción de la tabla, no puedo darle permiso de select sobre el objeto tabla. ¿Qué tengo que crear? Tengo que crear un objeto vista. Y ahí vemos, y estamos aprendiendo un segundo objeto de la base, la vista. Lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos todo DDL, pero ahora me adelanto y lo muestro porque es una de las características que está mostrando ahí la punta. Yo creo, obviamente como DBA, creo un objeto vista. En vez de create table, es create view, el nombre de la vista, y la vista está asociado a una consulta SQL. ¿Qué hago en la consulta SQL? Hago la porción que necesito que el usuario vea. Va a ver 3 columnas de esta tabla, ¿ven? From clientes, y, o sea, está filtrado por columnas, porque no va a ver todas las columnas, va a ver estas 3. Vamos a suponer que el cliente tiene 10 columnas, pero va a ver estas 3 columnas. Y también está filtrado por filas. Va a ver los clientes donde la localidad es igual a Avellaneda. ¿Ven? O sea que la vista la creo apuntando a una porción de la tabla de clientes. Va a haber 3 columnas y solamente la fila de Avellaneda. O sea, en la vista le creo la porción que luego le voy a asignar al usuario que vea esa porción. ¿Se entiende? Primero creo la porción. Y después esta porción se la asigno al usuario que lo vea. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, creo la vista y ¿ahora qué hago? Le voy a dar permiso de select sobre el objeto vista, que se llama B15 de Avellaneda, a de López. ¿Ven? El permiso de select es el mismo que el anterior. Pero antes, ¿qué le estaba haciendo acá arriba? Le está dando permiso de select sobre el objeto tabla clientes. Acá le tengo que dar permiso de select sobre el objeto vista B15 de Avellaneda al usuario. Entonces, yo el permiso de select sobre, no un objeto tabla, sino un objeto vista. Entonces, cuando se conecta de López, si me quiere hacer la turrada de hacer el castigo con clientes, ¿qué pasa acá? Acceso negado, porque este es el objeto tabla y me va a ver todo. ¿Me entienden? Entonces acá que le tira, acceso denegado, está acá abajo. El usuario lo que va a poder hacer es hacer un select castigo from el nombre del objeto que se le dio permiso de select, que es la vista. Y por más que coloque asterisco, ¿qué es el todo que va a ver el usuario? El todo está acotado a la porción que tiene la vista. Entonces, esto quiere decir que ve la información, pero ve la información de que de las columnas y filas que tiene asociada a la vista. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, sí. Entonces, cuando yo quiero que un usuario consulte la tabla en forma completa, le doy permiso de select sobre la tabla de clientes. Y el usuario ve toda la tabla. Ahora, cuando quiero que vea una porción de la tabla, no existe el gran como voy a filtrando, no. Yo no tengo que dar permiso de select sobre la tabla. Tengo que crear una vista, un objeto nuevo de la base de datos que es una vista. La vista siempre está asociada a una consulta SQL. En la consulta SQL va a estar la porción que quiero que a futuro vea el usuario. ¿Qué porción va a haber? 3 columnas de esta tabla y para la fila de Avellaneda. Y luego, este mismo gran, pero cambia. En vez del objeto tabla clientes, le voy a dar permiso de select sobre el objeto vista de cliente de Avellaneda. Así se llama la vista. Va a tener permiso sobre, va a ser un select a B cliente de Avellaneda. Y va a haber, para usar esto aparente, es como si hubiera una tabla de 3 columnas, ¿entiende? En realidad son 3 columnas de las 10 que tiene la tabla. ¿Se entiende? El usuario hace este select y ve 3 columnas, y de las filas que ve, son todos los clientes de Avellaneda. Las filas que sean 10, 20, 50, pero son los clientes de Avellaneda. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Profe, ¿este Word lo va a pasar después? Sí, lo subo, sí, lo subo al Classroom, sí. Estos son todos los apuntes. Es como el pizarrón, lo que voy haciendo. Sí. Esto es como el pizarroncito, lo que voy haciendo. Si puede ser presencial, el pizarrón. Sí, pues se lo subo. Si yo quiero dar el gran a varios usuarios, digo de López, coma, el usuario Pepe, ¿sí? Con coma u otra sentencia, lo mismo, ¿no? Hago para esos dos y el día de mañana necesito un tercer usuario, bueno, lo di a cachito. ¿Sí? Gran select sobre la vista a otro usuario, ¿eh? Acá le doy dos permisos de select sobre la misma vista a 2 usuarios. El mes que viene le doy permiso de select sobre esa misma vista a un tercer usuario, ¿eh? Después hacer la misma sentencia separada, es lo mismo. Ahora, otro grupo de usuarios tiene que ver otro grupo de otra porción de la tabla de clientes. Por ejemplo, cliente de capital. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ya lo saben, una vista nueva. O sea, tengo que hacer una vista por cada porción distinta
lo que tienen que ver los usuarios. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué hago? Create view, ve clientes capital, y ahora que apunto a las mismas columnas de la tabla, pero cambio la condición de localidad con la capital. ¿Ven? Lo mismo, es una porción distinta. Luego le doy permiso de select al usuario sobre ve clientes cap. Acá es con quien bajo. Mismo nombre, estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende? Creo una vista por cada porción distinta y luego le doy permiso de select sobre esa porción a un usuario o al otro. ¿Se entiende, chicos? Cada porción distinta que quiero que vean los usuarios, creo una vista distinta. Apuntando a la porción que quiero que vean. Y luego le doy permiso de select sobre la vista, nunca sobre la tabla, pues si le doy permiso de select sobre la tabla, el usuario ve la tabla completa. Todas las 10 columnas y todas las filas. ¿Ven? Claro, y si él pone select asterisco, él va a ver solo sobre todo el view. Porque para él es todo eso. Exactamente. Acá, fíjate. Sí, El sí. usuario puede hacer select asterisco forma la vista. Por más que ponga todo acá, ¿qué es el todo para el usuario? El todo está acotado a la definición de la vista. ¿Y la definición de la vista qué tiene? 3 columnas. Acá arriba. Tiene 3 columnas y estas filas. Solamente los de Avellaneda. ¿Se entiende? Le hicieron ver todo. Va a ver todo de la porción. No de la tabla completa. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Entendió, chicos? Sí, perfecto. Entonces, ahí están aprendiendo, nos adelantamos. La clase que viene que vimos DDL, vamos a ver create, alt y drop de todos los objetos, pero bueno, ya la vista la acabamos de ver. Entonces, uno de los usos del objeto vista es para administrar seguridad. Uno de los usos del objeto de vista es para administrar seguridad, ¿por qué? Porque yo estoy acotando la visualización. Entonces, uno de los usos de la vista es para administrar seguridad. Entonces, ahora sí, volvemos a leer, ya entienden lo que estamos leyendo. Manejo de múltiples vistas de datos. Una base de datos puede ser vista por varios usuarios en diferentes momentos y de diferentes maneras. ¿Cómo hacemos para que varios usuarios vean la misma tabla de diferentes maneras? Creando vistas. Se tiene la posibilidad de que cada usuario vea solo lo que necesite, ¿ven? Inclusive de la misma tabla. Yo puedo hacer que varios usuarios vean porciones distintas de la misma tabla. ¿Cómo se hace? De esa forma, creando objetos de tipo vista. Bien. Posibilidad de compartir los datos. La información está disponible para varios. Bueno, esto quiere decir que no hay mucho para explicar. La información es compartida, ¿no? La posibilidad está disponible para varios usuarios y por distintas vías de acceso. Puede acceder a varios usuarios y requiere diferentes vistas de la misma. Justamente. Puede acceder a varios usuarios y requiere diferentes vistas de la misma, con distintos cortes de visualización, como aprendimos. Acá tampoco hay mucho para explicar. Compacto, rápido, actual. Se dispone en cualquier momento de la información precisa y al día en la base de datos. Como característica de la base de datos es importante, pero ya lo hablamos, se puede aplicar restricciones de seguridad. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? Como característica importante de la base de datos, que se puede hacer ¿qué cosa? Con una base de datos. Se pueden administrar permisos. Recuerden que administrar la seguridad es administrar los permisos. ¿Sí? Se define manera de asegurar los accesos a la base de datos, ya sea con palabras claves o vistas parciales. ¿Ven? Se concede permisos de accesos para consultas o modificaciones. La modificación implica update, insert, delete, ¿no? Consulta select y esto implica update, insert, delete. ¿Se entienden, chicos? Sí, sí. Una característica importante de la base de datos, que se permita administrar la seguridad y que no todos vean toda la base de datos. Otra característica importante, y esto no lo hablamos, es que se puede auditar en una base de datos. ¿Qué se imagina que es auditar en una base de datos? Por defecto la auditoría viene deshabilitada y yo no audito nada. ¿Qué sería auditar internamente en una base de datos? ¿Qué se imaginan que es? Ver los movimientos que hizo un usuario. Claro, un bien. registro. Muy bien. Es dejar un registro, son logs internos de lo que va haciendo cada usuario, exactamente. Si yo no audito, ¿sí? Y hay un problema, yo el problema lo tengo sectorizado, pero no individualizado. ¿Por qué sectorizado? Si alguien se manda un modo con la tabla de empleados, yo sé que los 10 usuarios, de 100 usuarios, yo sé que de los 10 usuarios de recursos humanos que tienen permiso de la tabla de empleados fueron. Los otros 90 no, porque no tienen permisos. Pero de esos 10 usuarios que tienen permiso de la tabla de empleados, ¿qué van a decir? Yo no fui. Entonces, ven, el problema lo tengo sectorizado, no individualizado. ¿Por qué? Porque no había auditoría. Si la auditoría estaba habilitada, entonces me va a decir tal día, tal login, tal usuario hizo tal cosa. Entonces ahí queda escrachado con nombre y apellido.
No se hace solamente para, no es solamente para rodar cabezas, chicos, es para ver el problema, detectarlo y poder solucionarlo, ¿no? Muchas veces no es solamente para rodar cabezas. Entonces, ¿qué se van a auditar, chicos? Las operaciones principales de la base. No se va a auditar cualquier movimiento ante la mínima consulta. Se audita siempre lo más crítico. ¿Qué se puede auditar, chicos? Se pueden auditar operaciones de DDL o se pueden auditar operaciones de DML. ¿Qué sería auditar operaciones de DDL, chicos? Cuando alguien me hace un create table, por ejemplo. Cuando alguien me hace un create table, si está auditado, ante el evento de un create table, se me va a disparar un insert en una tabla de auditoría. Y me dice, O login, cuando fulanito, si alguien te borra algo, si te dropea algo, alguna tabla, algo. un drop table, un drop table, un alter table, exactamente. Entonces, cuando se produzca eso, se me dispara un insert en una tabla de auditoría donde dice login, el usuario, fecha y hora, qué es lo que hizo. Las consultas no quedan registradas, ¿no? Solamente los crates. Sí. No, Ah, yo puedo. sí. No se suele auditar un CL porque si yo te permiso de CL, vos consultar cuando vos quieras. ¿Se entiende? Porque si no me va a generar en la tabla de auditoría mucha información al divino botón. Porque por cada consulta que hagas, se te dispara un insert a la tabla de auditoría. ¿Entendés? Diciendo que fulanito consultó tal cosa. Pero si vos tenés permiso de consultar, ¿para qué te lo voy a auditar si te estoy dando permiso? ¿Se entiende? Vos me preguntás si se puede. Poder sí se puede. Bien. No es lo común. Siempre se audita lo que es modificación, o sea, update, insert, delete. ¿Se entiende? Se puede auditar cualquier cosa, pero no se suele hacer, en realidad. Entonces, ¿qué se puede auditar? Operaciones de DDL, o sea, cuando alguien me hace un create table, un drop table, o se puede auditar operaciones de DML, cuando alguien me hace un select, un update, un insert, un delete. Cualquiera de las cuatro, o una, o dos, o tres, o los cuatro. Y como lo dije recién, select no se suele auditar, pues las tablas de auditorías me quedan enormes en registros. ¿Y qué voy a estar diciendo? Que fulanito me consultó, pero si el jefe me dio permiso que consulte, ¿para qué lo voy a estar auditando? Para que consulte. ¿Se entiende? Realmente se audita el update, el insert o el delete a una tabla. ¿Sí? Entonces, al estar auditado, alguien se manda un moco, primero sectorizo, son estos 10, no los otros 90. Y de estos 10, ya tengo, porque yo, como DBA, hago un select a esa tabla de auditoría, filtrando por fecha. El quilombo se produjo ayer, bueno, hago un select a qué registros tengo, donde la columna de la fecha sea el día de ayer, y ahí me tiene todos los movimientos de ayer, y ahí detecto que fulanito, el tal login, tal usuario y tal hora, hizo tal cosa. Y ahí se detecta. ¿Se entiende? Ahí se individualiza el problema. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí. Por lo cual, obviamente de esa tabla no puede tener acceso nadie, cualquiera, pues si no te borran esos registros, ¿no? Ahí se manda un moco y si tiene acceso a esa tabla, si hay un usuario que manipula esa tabla, te borra el registro donde se manda el moco, estamos en la misma. ¿Se entiende? Solamente ustedes. Y si el gerente de área dice, decime qué pasó tal día, qué pasó tal cosa, ustedes hacen un select a esa tabla, filtrando por día, se los portan a Excel y le mandan el Excel al gerente. Y bueno, cada hora vos a pedo. Ustedes les pasan la información. Por lo cual es una opción bastante botona, buchona lo de auditar, ¿sí? Por lo cual hay que tener siempre cuidado y nunca dejar la clave. Les hablo a ustedes si son usuarios finales de mañana. Nunca hay que dejarle la clave. Me voy de vacaciones, te dejo la clave, usa porque si pasa algo, queda registrado el usuario ese, el de ustedes. ¿Se entiende? Por lo cual nunca se debe dejar el usuario y clave de ustedes, no hay que pasarlo, que nadie use en su usuario, porque quedan auditados. ¿Sí? Por efecto, como les dije, está deshabilitada la auditoría, pero en base a datos importantes y normales y bien administrados, se audita internamente. Se audita, en mi laburo auditamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que hay que tener cuidado de no pasar la clave ni nada. Hay que llevarse bien con el DBA también, porque el DBA te puede hacer una turrada también. Yo si quiero, puedo, por ejemplo, a un usuario que le tenga bronca, no sé, a ver, ¿por qué podemos tener bronca, por ejemplo? A ver, no bronca, porque sea, por ejemplo, hincha de Racing, por ejemplo. Porque sea ¿No? Boca. Que sea, sí, en mi caso puede ser Racing. Aunque el de Boca también va, también cumple, yo que soy un rojo. A ver, entonces yo le tengo bronca, ¿yo qué hago entonces? A ver, a este lo voy a sonar. Yo tengo una tabla donde yo veo los usuarios y las claves, pero no las claves que tiene, sino la clave encriptada que tiene, ¿se entiende? AJ2845, ¿no? Veo la clave encriptada que tiene. Entonces, ¿qué hago? Sin saber la clave que tiene, yo guardo esa clave encriptada, la copio en un blog de notas, le cambio la clave, le pongo una clave nueva,
Si yo consultara esa tabla, tiene esa nueva clave de encriptación nueva, pero no importa, porque yo al cambiar la clave, ahora me logueo el sistema con el usuario S y la clave nueva, porque ahora la clave la sé yo, porque se la cambié. Genero el registro del quilombo, ¿sí? Para que quede auditado. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Restaurarle la clave que tenía. Entonces, como yo había copiado y guardado la clave encriptada, le vuelvo a cambiar la clave con la encriptación que tenía. Entonces, yo sin saber la clave que tenía, le volví a poner la clave inicialmente. Entonces, el usuario quedó sin la clave adulterada, porque le volví a poner la clave que tenía. ¿Se entiende? Y quedó manchado por lo que le hiciste vos y Sí, nunca- exactamente. claro. ¿Y yo qué hago en la tabla de auditoría? Borro el registro de cambio de clave de su usuario. Claro, es todo un deje y maneje. Bueno, por eso que yo hace bien con el DBA. Eso es lo que quiero que quiero que vean. Ven que el DBA siempre es el que tiene el poder máximo en la base, ¿sí? Más a nivel, obviamente un gerente es tu jefe y es el que más poder tiene, pero vos a nivel dato, en la base sos ¿sí? El que puede hacer todo en la base. Alguien hizo un ruidito, sintió un ruidito, levantó alguien la mano, hablen directo, chicos, ¿eh? No, habían preguntado Bueno. si había un grupo de WhatsApp, eso nada más. Ah, bien. Bien, eso es auditar, chicos. Recupero, es recovery, ¿sí? Ya lo hablamos. Pero con estadística importante de la base de datos, se puede hacer un recovery de la información, ¿sí? Se puede recuperar la información ante una caída. Y relacionabilidad, que no hay mucho para aplicar, es que los datos se pueden relacionar, que ya a partir de la clase que viene vemos cómo relacionamos una tabla con otra, ¿sí? Esas son las características de una base de datos. Vamos acá ahora vamos a ver este ejemplito con 3 tablitas, de una mini base de datos relacional con 3 tablitas, proveedores, productos, y una tabla de envíos, proveedores, productos. Esto que hice una tabla de envíos. Yo tengo, fíjense chicos. Acá en la tabla de proveedores tengo el número de proveedor, el nombre de proveedor, el domicilio y localidad de proveedor. La tabla de productos tengo producto número, producto nombre, precio y tamaño y localidad. Y la tabla de envío donde yo tengo el número de proveedor tal, que es esto. Envía del número de producto tal tantas unidades. Se repite el mismo proveedor enviando de un producto distinto tantas unidades. ¿Se entiende? Sí, Se sí. repite el número de producto, por ejemplo, el 001, que está acá y acá, pero enviado por distinto proveedor. ¿Eh? Entonces, si bien son 3 tablitas, estas chicas sí, de una base de datos, ¿sí? Estas 2 tablas o entidades, recuerden que vamos a empezar a hablar técnicamente. Estas, si bien son 3 entidades, estas 2 entidades se denominan entidades puras y esta entidad se denomina una interrelación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es una interrelación y por qué esta es entidad pura? Las entidades puras son porque todas las columnas son propias de esta tabla. ¿Ven? En proveedores es una entidad pura porque todas las columnas son propias de esta tabla. El número es el número del proveedor, el nombre es el nombre del proveedor, el domicilio es el domicilio del proveedor y la calidad del proveedor. Esto pasa lo mismo, pero esta no es una entidad pura. ¿Por qué? Porque no todas las columnas son propias de esta tabla. Acá la columna propia de la tabla es cantidad, pero esta no es propia de esta tabla, porque esta hace referencia al número de proveedor y esta hace referencia al número de producto. ¿Ven? Por eso esta tabla, por concepto, si bien son 3 tablas de la base, por concepto se denomina una interrelación esta tabla. Y estas tablas puras. ¿Sí? Entonces, todas las tablas de la base, ya sea las puras como las interrelacionales, tienen propiedades. Vamos a ver las propiedades de las tablas. ¿Podrá repetir eso último, profe? Sí. Dijimos que las entidades puras son las que todas las columnas son propias de esa tabla. Por ejemplo, acá el número de producto, esta columna es propia de esta tabla, esta columna es propia de esta tabla, pues el nombre del producto, esta columna es propia de esta tabla, pues el precio del producto, es el tamaño del producto y la calidad del producto. ¿Se entiende? La diferencia con esta es que no todas las columnas son propias de esta tabla. ¿Cuál es la columna propia de esta tabla acá? La columna cantidad. Pero esta columna no es propia de esta tabla, pues esta columna hace referencia al número de proveedor. Y esta columna tampoco es propia de esta tabla, puede hacer referencia a esta columna, el número de producto. Es como que depende de las anteriores tablas. Es que está relacionada esta tabla con estas dos. Ya la clase que viene vamos a ver cómo se relacionan las tablas. Esta tabla está relacionada con proveedores y productos. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? Ya empezamos a verlo eso en la clase que viene. Vamos a ver las propiedades de las tablas. Cada entrada de la tabla representa un ítem de datos, no hay grupos repetitivos. Estos ejemplos significa que ninguna tabla tiene 2 columnas con los mismos datos. ¿Sí? O sea, no va a haber una tabla que tenga obviamente 2 columnas con los mismos datos. Eso es básico, es obvio, ¿no? Son homogéneas por columna. O sea que todos los ítems de una columna son de la misma clase.
Pero es una columna de la misma clase, o sea, o la columna es toda numérica o es toda cadena de caracteres, pero no es mitad y mitad. Eso quiere decir. Y en cada intersección de fila y columna hay un solo valor. O sea que una tabla es, a nivel ejemplo criollo, como si fuese un Excel, ¿sí? Cada columna tiene su propio nombre único en esa tabla, chicos. Cada columna tiene su propio nombre único en esa tabla. O sea que una columna se puede llamar de una sola forma en la tabla. Si se repite, salta el error. Ahora, ¿puedo tener dos columnas que se llamen igual en distintas tablas? ¿Puedo tener dos columnas que se llamen dos columnas con el mismo nombre en distintas tablas? Sí. Sí, de hecho acá Sí, está. en Mirá. distintas tablas sí. Y en Acá la misma está. tabla no. No. Fíjense Ok. acá. Vos tenés localidad en proveedores y localidad en productos, pero no puedes tener localidad y localidad. Te falla el segundo nombre de columna Claro, repetido, no te tiene falla. sentido. No es que te falla. No es que te lo permite, ¿eh? Te falla. El motor ya reconoce que nombre repetido te falla. Bien. Todas las filas son distintas, no se permiten filas duplicadas. A ver, para que todas las filas sean distintas y no se permitan filas duplicadas, hay que activar algo. Pues si yo la tabla la tengo así como está, yo puedo repetir una fila, yo puedo poner acá 101 de vuelta, ¿sí? Para haya algo que valide, ¿sí? Que las filas no se repitan, tengo que crear la clave primaria o la primary key. Ahí me dijo que escuchó la primary key o clave primaria, ¿saben lo que es? La primary key, la clave primaria, es una de las reglas de integridad. Recuerden que nombramos las reglas de integridad, que eran reglas de validación, y cuando se violaba esa regla, salta el error. ¿Sí? Bueno, una de las reglas de integridad más básicas que es la de primary key o clave primaria. Entonces, yo, para que me identifiquen la fila en forma única, yo, ¿qué hago para crear una regla de integridad? Tengo que decir qué columna o qué columnas me identifican a la fila en forma única. Y a esa columna o columnas le activo la primary key. A ver, chicos, en forma conceptual, ¿cuál sería la columna de clave primaria de esta tabla, proveedores? Sería número. ¿Por qué? Porque el nombre se puede repetir, el domicilio se puede llegar a repetir y la localidad se repite. Entonces, esta columna le voy a decir que es primary key. Entonces, cuando yo le digo que esta columna es primary key, se está activando una regla de integridad y está validando algo. ¿Qué valida en este caso la primary key? Valida dos cosas. Que no sea repetido, o sea, cuando el número se repite, salta el error, o si es nulo, vacío, salta. Porque si es nulo, no puedo identificar una fila en forma única siendo nulo. Porque si tengo un nulo y otro nulo, no se puede identificar la fila en forma única. Entonces, la primary key valida dos cosas, que no sea repetidos, ni nulos, ni vacíos. Cuando eso se viola, salta la integridad. ¿Sí? Bien, en este caso la primary key es esta columna. ¿Cuál sería la primary key en la tabla de productos? El nombre del producto. Bien, porque el nombre se puede repetir y cualquiera se puede repetir. Y en la casa de la tabla de envíos de productos, ¿cuál sería la clave primaria? Recuerden que la clave primaria es una o más de una columna que me identifican a la fila en forma única. ¿Cuál sería acá? El número de proveedor, no porque se repite, el número de proveedor mismo enviando distintos productos. El PNRO no sirve porque tengo el mismo número de producto enviado por distinto proveedor. Ya saltaría la primary key. ¿Cuál sería la primary key acá, chicos? La primary key en este caso es compuesta entre número y PNRO, entre estas dos columnas. Esa sería la foreign key, ¿no, profe? No, son primary key y además son foreign key. Ok. Eso vamos a hablar la clase que viene de foreign key. Ok. ¿Sí? Acá estamos identificando la fila en forma única nada más. En este caso son primary key y foreign key a la vez. Muy bien. Pero la clase que viene vemos cómo... La foreign key es para relacionar tablas. Y dijimos que lo vemos en la clase que viene. Entonces, acá la primary key es compuesta. En estos casos la primary key es simple. ¿Cuándo la primary key es simple? Cuando la primary key actúa sobre una sola columna. Acá la primary key es compuesta, actúa sobre dos columnas. Entonces, ¿qué valida? Valida que no se repita, pero en forma compuesta. O sea, cuando haya el mismo proveedor enviando el mismo producto. O sea, cuando haya una fila que diga 101.001, ahí salta recién la primary key. ¿Se entiende? Pero cuando se repite uno, pero distinto el otro, no pasa nada. O cuando se repite de distinto proveedor, no pasa nada. Ahí valida en forma compuesta, por las dos columnas que yo le digo. ¿Se entiende, chicos? Por una tabla tiene una única primary key, no es que son dos primary key, es una única primary key. La diferencia es que acá la primary key es simple y esta tabla la primary key es compuesta, por eso es una única primary key. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Muy bien. Sí, profe. Yo la verdad medio me perdí ahí. Acá, fíjate, para que la primary key es compuesta. A ver, ¿por qué no podemos usar número solo como primary key? Porque se repite, ¿ves? Tenés mismo proveedor enviando distintos productos. Esto se te repite, no sirve. El PNRO tampoco te sirve como primary key, porque tenés el mismo producto, el 001, enviado por distintos proveedores. Se te repite, entonces saltaría la primary key acá.
no podés. Acá la primary key es compuesta entre número y PNRO. Vos vas a decir, esta tabla, tu primary key va a ser esta columna y esta columna. Entonces la regla de integridad te la valida en forma compuesta. Cuando haya el mismo proveedor enviando el mismo producto, ahí va a saltar recién la primary key, como dato repetido. Cuando haya un 101, 001, o cuando haya un 102 y 002. Como ya está, se te repite y salta. Ahí recién te salta la foreign key, la primary key, perdón. Te valida que la fila en forma única, pero compuesta entre número de proveedor y número de producto. ¿Sí? Sí, la verdad, igual no entiendo a qué va. ¿Vos? No, me perdí en esta parte, justo. No pasa nada, lo repetimos. Vos necesitas que identificar la fila en forma única, ¿sí? Por ejemplo, que no tengas dos números de proveedor 101. ¿Me seguís acá? No puede existir. O, por ejemplo, no sé. Pero, ¿cuál sería la clave primaria? Vamos a empezar por él. La clave primaria es la columna. Vos le decís que la columna va acorde para primary key. Vos le creas la regla de integridad a una columna o más de una columna. ¿Sí? A nivel semana la semana que viene vemos cómo se escribe a nivel sentencia. Ahora es a nivel concepto. La clave primaria es decir, ¿qué columna o columnas me van a identificar a la fila en forma única? En este caso es más sencillo. ¿Qué columna de clave primaria acá? El valor que no se te va a repetir. El nombre se te puede repetir en un momento. El domicilio se te puede repetir y la localidad se te puede repetir. El número no se te va a repetir. Entonces, vos esta columna no le pones primary key. Si no lo haces primary key, acá vas a poder poner el 101 de vuelta, el 104 de vuelta, pero no te sirve para identificar la fila de forma única. Entonces vos a esta columna decís que va a ser primary key. Entonces cuando haya un registro nuevo y un valor repetido, por ejemplo un 103 te pongan, como esta columna es primary key, valida que ese dato chequea con los anteriores que no se repita. Si te están poniendo una fila nueva acá y un valor 103, chequea, existe, pum, error. Entonces salta la reintegridad de primary key. Pues no puede haber valor repetido. Pues si hay valor repetido, ¿cómo identificas a la fila de forma única? Esto lo vamos a ver igual de forma práctica, ¿no? Primero a nivel sentencia, la casa que viene a nivel sentencia, pero en teoría, y después en el motor, exactamente. Después en la parte práctica. Y si necesito verlo prácticamente para entender. En la parte práctica van ustedes a ejercitar en el motor también, chicos. Sí. Ahora vemos lo conceptual, la casa que viene en sentencia y la siguiente, ustedes van a ejercitar en el motor. ¿Sí? Entonces, acá la clave primera dijimos que es en forma compuesta porque identifico, no se va a repetir tanto el número de proveedor enviando el mismo número de producto. Bien, entonces, para que no se permitan filas duplicadas, hay que crear lo de primary key que lo explica acá abajo. Las tablas tienen una clave primaria única para esa tabla. La clave primaria es un identificador único para la tabla. Puede ser una primary key simple si está representada por solo una columna, como el caso de la tabla de proveedores y productos, que la primary key era número y PNRO, o compuesta si la primary key está representada por más de una columna, como el caso de la tabla de envíos de proveedores y productos, ¿sí? Que está representada por número y PNRO. Ahora vamos a hacer un mini ejercicio de ejercitación, y eso lo vas a tener que ver de vuelta, no te preocupes. Las filas y columnas pueden considerarse cualquier secuencia y momento, no están ordenadas. Acá lo que dice es, como otras propiedades de las tablas, que las filas y columnas no tienen un orden establecido. Pero sí es regla, chicos, acostúmbrense que sí es regla esto. Si bien no es el motor lo acepta de cualquier forma, pero sí es regla que la o las columnas de primary key van al inicio de la tabla, no en el medio. O sea, no van a encontrar una base de datos bien administrada con este embrollo. En esta tabla la columna de primary key es esta, en esta tabla la columna de primary key la del medio, y en otra tabla la columna de primary key la última columna. ¿Se entiende? Se suele hacer siempre que la o las columnas de primary key son las primeras columnas. De acá para la derecha, ahí sí no hay un orden establecido. Pero las primeras columnas son las de primary key. ¿Se entiende, chicos? El motor lo permite, ¿eh? Ya, de vuelta les repito, el motor puede aceptar esta columna como primary key, pero siempre se suele hacer como en forma de una nomenclatura pareja para toda la base, que las primeras columnas sean de primary key. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, perfecto. Bien, lo mismo que usen otra, empiecen a laburar en forma correcta, porque cuando el día de la mañana laburen, los nombres de tablas, también el nombre de tablas, el motor acepta cualquier nombre, pero repitan lo mismo. La tabla es en plural, repitan para toda la base en plural, no hagan proveedores
producto en singular, clientes en empleado en singular, no. Plural, plural para todas las tablas. Cuando el nombre es compuesto y usan el prefijo, como en este caso, guión bajo, bueno, utilicen el mismo prefijo para todas las tablas del nombre compuesto. No utilicen una con guión bajo, una con guión medio, una con toda la palabra junta. ¿Se entiende? La misma nomenclatura, respétela para toda la base. Eso es algo bien elaborado y bien prolijo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vemos definiciones básicas que son conceptos técnicos, los tipos de relaciones y ya cortamos, chicos. Y hacen un mini ejercicio que es para fijar conceptos de 5 minutos y ya cortamos. Definiciones básicas de base de datos. A ver, chicos. ¿Cómo se le habla fila? Técnicamente en base de datos se denomina tupla una fila. ¿Sí? Porque ya hablamos técnicamente. Vamos a repetir tuplas y atributos. ¿Cómo se le dice columna en la base? Se denomina atributo. O sea, en criollo, en vez de decir que una tabla tiene filas y columnas, como se habla técnicamente, es una entidad tiene tuplas y atributos. ¿Sí? Esto se habla, si ustedes ya van a laburar con esto, van a ver que se habla con estas palabras. ¿Sí? Tuplas y atributos. ¿Qué es el grado de la relación? Es la cantidad de columnas que tiene una tabla. Es el número, por ejemplo. La entidad productos tiene un grado de relación de 5. ¿Por qué? Pues tiene 5 columnas. Es la cantidad de columnas. La entidad productos tiene un grado de relación de 5, se dice. Se habla en forma técnica. ¿Qué es la cardinalidad? Es el número de filas o tuplas que tiene una tabla. Por lo cual decimos que la entidad productos tiene una cardinalidad de 5, porque tiene 5 filas. Las filas son los datos. Esto es el nivel de columna. Esto no se cuenta como una fila, ¿no? Esto es parte de la estructura de la tabla. ¿Sí? ¿Y qué es el dominio? Es un conjunto de valores atómicos. Se trata de especificar un tipo de datos al cual pertenecen los valores que conforman el dominio. Por ejemplo, la tabla de proveedores, el atributo número se puede considerar que sea definido para dicho campo una longitud de bla, bla, bla. Ejemplo. Entonces, ¿qué es el dominio, chicos? Es el rango de valores posibles que puede adoptar una columna. Se da para datos numéricos, no para datos de cadena de caracteres. Es el rango de valores posibles que puede adoptar una columna. No la columna, no los datos que haya hoy en día. Hoy capaz que tengo 5 valores, pero es el rango de valores posibles que puede adoptar una columna. Ejemplo, si yo tengo una columna día, una columna mes, una columna año, ¿cuál sería el dominio de la columna día? Que es el rango de valores posibles que puede adoptar esa columna. De 1 al 31. Muy bien. Y el dominio de la columna mes sería del 1 al 12. ¿Ven? Más allá que tenga 5 registros, que tenga el día 15, 28... No va a ser del 15 al 28, el mínimo al máximo, no. Es del mínimo al máximo que puedo adoptar el día de mañana como valores, esa columna. Eso quiere decir. Muy bien. El dominio es el rango de valores posibles que puede adoptar una columna. Muy bien. ¿Se puede modificar el rango más adelante si Sí. estimaste mal, digamos? Sí. Exactamente, sí. Bien. Esas son, entonces, chicos, las definiciones que se habla más técnicamente. ¿Sí? Y por último vamos a ver los tipos de relaciones que hay en una base de datos. Algunos ya lo acabamos de ver, como las tablas o las vistas. La tabla, las tablas o entidades, son relaciones que se denominan relaciones base o relaciones reales. ¿Por qué se denomina una relación real a una tabla? Porque tiene los datos reales o físicos. En cambio, las vistas son relaciones virtuales. ¿Por qué las vistas son relaciones virtuales, chicos? Porque las vistas no tienen el dato físico, las vistas apuntan. Es una relación derivada con nombre. ¿Ven? La vista tiene nombre. Vamos al ejemplo que vimos en la vista antes. Vamos a la vista que vimos antes. ¿Ven? La vista tiene nombre, pero no tiene información física, sino que es una relación virtual, porque apunta al contenido de esta tabla, apunta a estas 3 columnas de esta tabla con esta condición de fila. ¿Ven? Pero la tabla es una relación real, porque la tabla sí contiene físicamente los datos. La vista apunta, es un apuntador la vista. Por lo cual la vista es una relación virtual con nosotros. Claro, como algo genérico a la tabla, apuntando a la tabla. Apunta. Vos cada vez que hagas un cerca a la vista vas a apuntar al objeto tabla que tiene asociada a la vista. Pero es una relación virtual, no contiene información la vista. Apunta, no contiene, apunta. Apunta, en este caso, a 3 columnas de esta tabla con ciertas filas. ¿Sí? Por eso una tabla es una relación real y una vista es una relación virtual. O sea, la vista es una relación que tiene nombre,
representada dentro de la base mediante su diferenciación en términos de otras relaciones con nombre. O sea, la vista está representada en términos de otras relaciones con nombre. ¿Cuál es la otra relación con nombre? La tabla a la que apunta. Esta es la otra relación con nombre. Esta. O sea, la vista tiene nombre y está representada dentro de la definición de otra relación con nombre. O sea, la vista apunta a un objeto tabla. Esta sería la otra relación con nombre a la que apunta la vista. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ven, como le dije, no posee datos almacenados propios. Se parece que la tabla sí posee datos. La vista es una relación virtual, por lo cual apunta, al ser un apuntador o un puntero, al apuntar a, no tiene información almacenada. Por eso es una relación virtual y la tabla es una relación real. Es para diferenciar entre el objeto tabla y el objeto vista. Estamos diferenciando conceptualmente el objeto tabla del objeto vista. Y este es un objeto nuevo de la base de datos que van a aprender y es un mix entre tabla y vista. El objeto snapshot. Ahora vemos un ejemplo porque es un mix. ¿En qué se parece a la tabla? Que tiene información física almacenada. ¿Y en qué se parece a la vista? En que apunta algo, pero lo que apunta lo duplica, lo replica. Vamos a ver, muestro primero el ejemplo de snapshot. ¿Qué es lo que hace? Lo tengo acá, por acá, sí, no lo tengo que limpiar de vuelta. Acá, ¿no? Yo escribí ese snapshot, el nombre de snapshot, as una consulta SQL. ¿Ven? En esto se parece a vista, en la que apunta a una consulta SQL que apunta a una tabla. Pero, ¿en qué se parece la tabla? En lo que yo apunto es real, o sea, yo acá estoy duplicando información. Apunto a estas dos columnas de esta tabla, con estas filas, y si tengo 10 clientes de Avellaneda, es como si esto me queda como una tabla física con información de 2 columnas con 10 filas. Es sacar una foto. Por eso el concepto de instantánea, ¿qué es el concepto de instantánea? Es una foto. Bueno, yo le estoy sacando una foto, al momento de ejecutar el snapshot le saco una foto y la información que tiene la duplico. Así estoy duplicando la información. ¿Se entiende? Pero la dejo una foto estática. Ahora les digo uno de los usos por el cual se puede usar el snapshot. ¿Me siguen, chicos? ¿En qué se parece la tabla? En que tiene información real o física. ¿Y en qué se parece una vista? Que apunta, pero lo que apunta duplica información. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Un ejemplo, vamos a ver, para que les cierre bien el ejemplo. Se usa poco este objeto de la base, pero un ejemplo. Supóngase que yo tengo que utilizar todos los días tengo que hacer un informe con los datos de la tabla de clientes a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo uso la tabla real cliente? Por la tabla real clientes tengo 100 usuarios apuntando y que me modifican constantemente la tabla. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer un informe todos los días con información de los clientes a las 3 de la tarde? El primer problema tendría que estar como un soldadito sentado en el escritorio 258, 259, 3. Empezar a las 3 en punto a hacer el informe. Pues si yo me siento a hacerlo a las 4 de la tarde, entre las 3 y las 4 los usuarios me siguen modificando la información de la tabla de clientes y la información es con los datos a las 4 de la tarde, no a las 3. ¿Se entiende? Por lo cual tengo que estar siempre como un soldadito sentado ahí. Segundo problema que tengo, si a mí el informe, yo necesito hacerlo con los datos de las 3 de la tarde, pero mi informe me lleva 15 minutos hacerlo, por más que lo empiece a las 3 en punto, yo tengo que multiplicar una columna por otra, hacer ciertos cálculos, y termino a 3 y cuarto, la información es con los datos de las 3 y cuarto, no de las 3. ¿Se entiende? Y en esos 15 minutos la gente me sigue modificando la tabla de clientes, por lo cual tampoco me sirve, porque son los datos de las 3 y cuarto y no de las 3. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? El primer día ejecuto el snapshot a las 3 en punto, pero hago una foto de la información física y duplico la información, pero la información me queda estática. Es como si fuera un nombre de tabla de ese clientes con información estática, ¿se entienden? La tabla de clientes me la sigue modificando, pero yo le saqué una foto física, dupliqué la información, pero me queda estática la información, porque nadie apunta acá. Entonces, yo tengo la información física y estática de lo que necesito. Entonces, yo, por más que empiece el informe a las 4 de la tarde, tengo la foto física de la información, nadie me toca la información. Entonces, sí, y el informe, por más que me lleve 15 minutos o media hora, voy a tener los datos reales a las 3 de la tarde, porque le saqué una foto a la tabla cliente. Una foto física, ¿se entiende? Duplico, pero es estática. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo hoy hago un informe a las 4 de la tarde, mañana hago el informe a las 11 de la mañana, pero siempre con los datos de las 3 de la tarde. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Y lo que tiene bueno el snapshot es que se dispara el tiempo que yo quiera. O sea, el primer día lo ejecuto a las 3 en punto y le digo que se autodispare cada 24 horas. Entonces yo todos los días a las 3 de la tarde me hace una foto nueva de la información de la tabla a donde apunta, en este caso clientes, a las 3 de la tarde. Entonces yo no necesito ejecutar a las 3 en punto todos los días esto. Por Snapshot es autodisparable. Yo le digo cada 12 horas, 24 horas. En este caso le pongo cada 24 horas
Entonces, todos los días va a hacer una foto. Pisa lo anterior, ¿no? Pero va a hacer una foto, entonces yo hoy hago un informe a las 4 de la tarde, mañana hago un informe a las 11 de la mañana. Mientras haga el informe antes de las 3 de la tarde, que se vuelva a disparar, yo voy a tener información física y estática de la información a las 3 de la tarde. Y me lleve 15 minutos o media hora, siempre el resultado del informe que haga va a ser con los datos de las 3 de la tarde en punto. Ese es uno de los usos de las vistas, del snapshot, perdón, el objeto snapshot. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Resultado de consultas, esto no tiene nombre y no tiene existencia. Este es el resultado de un select. Yo hago un select a clientes, me muestra la info y es eso, lo que me muestra la información. El resultado de una consulta. Puede no tener nombre, pues si yo quiero guardar, lo grabo y ahí te va a tener nombre. Si no, no tiene nombre. Y las relaciones temporales es una relación derivada con nombre, pero que se destruye. Por ejemplo, al terminar una sesión activa. Una relación temporal puede ser, por ejemplo, una tabla temporal. Acá tengo el ejemplo anotado. Sí. Lo más común, tampoco yo lo uso mucho, chicos, esto. Pero yo les muestro el abanico de posibilidades de los tipos de relaciones que hay en una base, ¿no? Si yo hago create table clientes, es una tabla que es física. Pero si yo entre el create y el table le coloco create temporal table clientes y la creo, y inserto datos, esta tabla se crea en forma temporal. Cuando yo cierro mi sesión en SQL, ¿sí? Yo me lo digo a SQL, creo esto. Cuando cierro mi sesión de SQL, se borra. Pero no se borra la tabla, se vacía la información. Por eso es un concepto de una relación temporal, una tabla temporal. Existe mi sesión activa. Cuando se cierra mi sesión, sí, pero se vacía la tabla, no se borra la tabla. Se vacía. ¿Me entienden, chicos? Por eso dice, es una relación con nombre, pero que se destruye, por ejemplo, al terminar una sesión. No se destruye la relación, se destruye la información de la relación. Yo no lo trato de usar. ¿Por qué? Porque yo creo una tabla, no lo uso más, la borro, porque si no me queda una tabla vacía. ¿Me entiendes? ¿Para qué se puede utilizar esto? Si yo todos los días tengo que, por ejemplo, yo todos los días tengo que arrancar con una tabla vacía para insertar información. Al otro día, vacío para insertar información. Entonces, si creo una tabla común, ¿qué tengo que hacer? Vaciar información para llenarla a la mañana. Mañana, ¿qué tendría que hacer? Vaciar información para llenarla de vuelta. Si yo la creo temporal, todos los días va a aparecer vacía. ¿Se entiende? Me evito el paso de borrar. Inserto directamente todos los días. ¿Se entiende? Un ejemplo. Sí, sí. Pero no se suele usar, no es muy común. Yo creo una tabla común y no la uso más, la borro. Por eso hay cosas que más se usan y cosas que menos se usan. Pero yo les muestro el abanico de posibilidades que hay. El más común es la tabla, pero lo tengo en la vista, snapshot, que es dijimos un mix de tabla y vista, y la relación temporal. ¿Sí? Bien, va a ser una acreditación que esto se hace en 5 minutos y lo corregimos entre todos. Es para explicar conceptos, no es práctica a nivel sentencia de SQL, no se preocupen, es para explicar conceptos. Ante esta tablita, ¿qué cardinalidad tiene esta relación? ¿Cuál es el grado de la relación? Y si esta tabla representa una entidad o una interrelación. Y explicar por qué. Se hace en 5 minutos, chicos, y lo corregimos entre todos. Y para este segundo ejercicio, a este nombre de tabla y esta tablita, definir el dominio para una nota, colocar un nombre técnico a la relación, y indicar cuáles campos identifican la fila de forma única. O sea, que me digan cuál va a ser, qué columnas va a ser de forma maniquí en esta tabla. ¿Me entienden, chicos? Se hace en 5 minutos esto. Yo ahora les voy a tomar lista, corto acá la presentación. Abran sus archivos, ábranlo que lo tienen en el Classroom. ¿Sí? Abran los archivos y pueden hacer la ejercitación. Mientras se ejercitan en 5 minutos, yo les tomo lista. ¿Sí? Y en cuanto termino de pasar lista, corregimos.